buenos días, bienvenidos a Access for Life. Este canal busca impartir conocimiento relacionado con esta herramienta de Office. Access básicamente es un gestor de base de datos poco conocido por yo diría que la mayoría de las personas, porque pues existen otras herramientas de dominio común como es Excel, que hace parte también del paquete Office y que pues suele ser la herramienta más utilizada. Entonces la idea es demostrar o mm, impartir el conocimiento necesario para que aquellos que tengan necesidades relacionadas con la gestión de bases de datos desde sus oficinas, desde su cotidianidad, lo puedan hacer mediante el uso de esta herramienta Access, que básicamente está pensado para gestionar bases de datos. Desde el comienzo fue creado de esa manera por Office. Entonces, bueno, la idea es en este momento, en esta primera lección, hacer una especie de introducción de digamos de lo que es en sí la herramienta, de cuáles son los elementos, los objetos de los cuales está compuesta. De pronto inicialmente va a ser un poco aburrido, pero la idea es que pues más adelante va a entrar, digamos, van a entrar temas un poco más interesantes y vamos, pues el objetivo es también empezar a crear herramientas, a crear aplicaciones para que ustedes las puedan descargar dependiendo de las necesidades, y algunas de ellas pues las vamos a crear directamente acá en el canal y otras pues las voy a ir subiendo para el uso abierto. Bueno, empezamos de esta manera. Como les decía, esto es un curso de Access básico, y aquí tengo un pequeño temario de lo que vamos a tratar. Entonces básicamente vamos a hablar del tema de las generalidades de lo que es una base de datos, independientemente del gestor, si es Access o si es, digamos, otro gestor de base de datos, no sé, SQL, MySQL, bueno, existen otros, pero obviamente haciendo énfasis en lo que tiene que ver con Access. Vamos a hablar un poco del tema de los objetos de Microsoft Access, de qué está compuesto Access. Estamos hablando pues de los formularios, de las tablas, de las consultas y demás objetos. Cómo se crea y cómo se guarda una base de datos. Sería pues como el otro tema que vamos a trabajar. El tema de crear tablas o las tablas en términos generales, las relaciones entre esas tablas y las posteriores consultas. Y ya pues en lo que tiene que ver con la interfaz, vamos a hablar del tema de formularios e informes. Eh, Como generalidades de lo que es una base de datos, tenemos que una base de datos básicamente es un contenedor de datos. ¿Sí? Esa es pues como la, la definición resumida. Una base de datos básicamente lo que es un contenedor de datos, y de esos datos que se pueden generar, se suelen generar comúnmente pues en bancos, en el sector salud, de las empresas, alcaldías. Bueno, cuando digo alcaldías me refiero al sector público. En mi país se dividen pues en alcaldías, gobernaciones, el gobierno nacional. Digamos que cualquier entidad que genere datos va a tener la necesidad de gestionar esas bases de datos. Recuerden que ahorita con el tema del Big Data o de los grandes, digamos, contenedores de información, de datos, mmm, digamos que esa información requiere de ser analizada, porque la información por sí sola, digamos que nos da cierta poder, por decirlo de alguna manera, porque también se dice que quien tiene la información tiene el poder, pero más allá de tener la información, lo que hay que, digamos, aprender es a gestionar esa información, de sacarle el jugo a esos datos, y pues ahí es donde entran herramientas como Access para ayudarnos y para facilitarnos un poco la vida. Eh, Vamos a hablar entonces del tema de los objetos que componen una base de datos de Access. Entonces, como les decía antes, básicamente los objetos que componen una base de datos Access son las tablas. Tenemos también las consultas, los formularios, que esto ya sería, estos formularios son ya lo que tiene que ver con la interacción con el usuario final, los informes, que es una manera de sacar, de imprimir esa información que nosotros creamos,
Y ya pues a manera, digamos, ya de un poco más profunda que tiene que ver con programación, ya tenemos que hablar con lo que tiene que ver con las macros y con los módulos. Las macros, pues digamos, son instrucciones almacenadas, pero pues no necesariamente las macros requieren de código de un lenguaje de programación. Simplemente son instrucciones que las podemos dar también en una vista de diseño, pero si vamos a hablar de, de módulos, pues los módulos sí requieren de un lenguaje de programación, que es el lenguaje de programación, digamos, de propiedad de Microsoft, que es el famoso VBA o Visual Basic para aplicaciones, que es como el lenguaje que interpreta Access, y eso le da pues un potencial grandísimo para desarrollar aplicaciones muy potentes. Eh, Eso desde lo que tiene que ver con los componentes o los objetos que componen las bases de datos de Access. Vamos a ahondar un poco en el tema de las tablas. Entonces, las tablas que son básicamente son el almacén de la información, es el lugar donde vamos nosotros a guardar la información. Son muy parecidas, para hacer un símil, con las hojas de Excel. Son muy parecidas, tienen campos, tienen columnas y pues en cierta forma pues también tendrían celdas como las que tiene Excel. ¿Sí? Son esos lugares como donde se va a guardar la información final. Eh, por ejemplo, acá esto sería lo que conoce comúnmente como una celda, ¿no? Acá estos serían celdas. Básicamente son lugares donde guardamos la información, que están compuestos pues digamos como para utilizar unos términos más técnicos por columnas. Esas serían las columnas, ¿sí? Los que están dispuestas de manera vertical, y estará compuesta también por campos, que serían pues como estas secciones horizontales que componen la tabla. Entonces, básicamente es muy parecido a lo que es una hoja de Excel. Pero la importancia de las tablas radica en que, pues, bueno, yo diría, y es un concepto personal, que una base de datos puede carecer, no sé, de consultas, de formularios, de informes, pero no puede carecer de tablas, porque las tablas son el fundamento o es el soporte de información sobre la que digamos, se va a fundamentar todo el trabajo de la base de datos. Entonces, si una base de datos no contiene tablas, pues no, básicamente no va a contener información, ¿sí? Entonces es muy importante el tema de las tablas. Para andar un poco, entonces vemos aquí un ejemplo de lo que sería un campo con información diligenciada. Entonces, un campo, digamos que en este caso se llama número erradicado, y pues que contiene una serie de números dispuestos de manera vertical. También pues si vamos a ver un poco más a fondo lo que sería una fila, entonces en este caso estamos seleccionando la fila 7, que contiene pues también una serie de datos compuestos por diferentes, digamos, campos, y que pues su característica es que están ubicados de manera horizontal. Eh, Algo muy importante son los nombres de los campos, porque con ese nombre de los campos vamos a identificar la información que contienen ellos. Entonces, básicamente este nombre de los campos lo que nos permite es identificar el contenido que vamos a registrar en cada uno de estos campos. Existen algunas buenas prácticas relacionadas con la asignación del nombre de los campos. Entonces, por ejemplo, se recomienda no utilizar caracteres especiales, por ejemplo, como esta tecla numeral que estoy utilizando acá. Estas teclas se recomienda no utilizarlas, al igual que también omitir espacios. Por ejemplo, este espacio que tenemos acá después de la F radicado, se podríamos o eliminarlo o reemplazarlo por un guión al piso, por ejemplo, eh, con el fin de que si más adelante esa base de datos va a ser un poco más robusta y vamos a utilizar programación, pues no se nos generen conflictos posteriores. Esto digamos que sería una especie de buenas prácticas a la hora de gestionar bases de datos. Mm, para continuar, entonces vamos a ver ya el tema del número de identificación de registro, el famoso ID, que es un número de identificación único que genera automáticamente Access o las tablas. Cuando nosotros creamos una tabla, automáticamente se genera este campo que se nombra de manera predeterminada como ID, y básicamente es un número único que le da
automáticamente a cada registro. Entonces en este caso tenemos un ID, el 2, el 3. Si nosotros elimináramos uno de estos, digamos que si elimináramos este 4, este 4 lo elimináramos, entonces el 4 dejaría de existir y pasaría del 3 al 5, ¿sí? Porque ese número 4 ya, digamos que ese fue el número que se le asignó a ese registro y no puede volverse a asignar a otro. Es una manera de crear una especie de llave principal, de clave primaria, y pues lo genera automáticamente las tablas. Eso no quiere decir que nosotros no podamos eliminar ese ID según nuestra necesidad. Podemos eliminar ese ID o crear un ID diferente con un nombre diferente, pero pues de manera predeterminada no lo genera, con el fin de que esto nos ayude pues en el tema de las relaciones que más adelante vamos a ver. Bueno, continuamos ya con esto, dejamos así el tema de las tablas y pasamos al tema de las consultas. Entonces, básicamente, ¿qué es una consulta? La consulta lo que nos permite es extraer información que nosotros tenemos almacenado, que almacenamos previamente en las tablas. Entonces, las tablas, como les decía inicialmente, son un contenedor de información, pero esa información, digamos que así de manera bruta, pues no nos sirve para mucho. Necesitamos aplicarle consultas para filtrar esa información según nuestra necesidad, extraerla según nuestra necesidad, según como nosotros lo parametricemos, y básicamente ahí es donde entran a jugar una importancia superlativa las consultas. ¿Qué tipos de consultas encontramos en Access? Consultas de tipo anexar, de tipo actualizar, de tipo seleccionar, que serían algunas de las más utilizadas, y las SQL, que son unas consultas un poco más avanzadas, pero sin embargo, pues acá tenemos un ejemplo de cómo veríamos nosotros las consultas o cómo son los iconos en el menú de Access. Entonces aquí podemos ver las consultas que nosotros que le digo que pues que les digo que más se utilizan, como por ejemplo esta seleccionar, que es la más, pues a mi manera de ver las cosas es la más utilizada. Pero tenemos también las de crear tablas, las de anexar, las de actualizar, dependiendo de la necesidad. Entonces aquí más adelante podemos ver cómo una consulta se ve por dentro, por decirlo de alguna manera, en vista de diseño. Aquí tenemos, por ejemplo, una consulta, y aquí hay dos cosas importantes para resaltar. Una, que esta es la tabla, esta es como vemos nosotros la tabla en vista de diseño de la consulta, cómo vemos nosotros la tabla sobre la que vamos a aplicar la consulta. Y lo otro que podemos ver importante es cómo estamos parametrizando qué es lo que nosotros vamos a extraer de esa consulta. Aquí es donde nosotros le decimos a la consulta que haga o que extraiga, qué información extraiga u obtenga mejor de esa tabla que estamos consultando. Entonces básicamente aquí dos cositas importantes. Una cosa importante, perdón, eh, la tabla como tal, ¿sí? Esta área, y esta área, y otra cosa importante, esta zona que es donde nos permite digamos, extraer la información que nosotros requerimos según nuestra necesidad. Bueno, seguimos entonces en el tema de las consultas, pasamos del tema de las consultas ya al tema de lo que son los formularios, y los formularios básicamente es la ventana que nos permite interactuar con la aplicación. Es como lo que se conoce comúnmente como la interfaz de usuario, y es pues lo que digamos con lo que nosotros más familiarizados estamos, porque en cualquier aplicación es con lo que nosotros interactuamos. Y aquí hay un ejemplo de lo que es un formulario, y pues como les decía, esto es muy común para nosotros. Aquí ya cada vez que nosotros utilizamos una aplicación, sea elaborada en Access o en cualquier otro tipo de, 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 de gestor de base de datos, de framework o demás, todas tienen esto, tienen campos, cajas de texto, listas de chequeo, eh, listas desplegables, botones, en fin. Esto es como muy común porque nosotros a diario lo hacemos desde nuestras computadoras, o de hecho desde nuestros smartphones, también en las aplicaciones de Android o de iOS. Nosotros normalmente lo hacemos, utilizamos aplicaciones que tienen esta interfaz de usuario. Entonces nos permiten básicamente es eso, un manejo cómodo de la información que contenemos en las tablas o que se extraen de las consultas. Bueno, pasamos de los formularios a los informes, y los informes a nivel para crearlos desde Access es muy parecido a cómo se crea un formulario, pero
el informe tiene un objetivo diferente y es mostrar esa información de manera impresa. Cómo nosotros podemos sacar esa información del sistema y lo vamos a mostrar de manera impresa. Básicamente es eso. Entonces, básicamente lo que nos permiten los informes es imprimir esa información de manera que pues de manera predefinida nosotros la hemos creado obviamente en nuestro sistema, pero que ya digamos nosotros requerimos guardarla en nuestro computador o guardarla en cualquier medio ya en un formato PDF, en un formato texto o simplemente imprimirla. ¿Sí? Entonces aquí está el ejemplo de lo que sería un oficio, una carta que ya está predefinida en nuestro sistema y que pues aquí no la muestra ya para impresión. Aquí no muestra pues el número de radicado, el origen, el destino, todo digamos como las partecitas que nosotros conocemos de las cartas que normalmente las hacemos en Word, aquí las tiene, pero las genera de manera automática, no tenemos que crearlas, escribir nuevamente cada vez que vamos a hacer una carta, sino que el general pues no la crea. Esto es simplemente un ejemplo, pero los informes pues son utilizados para crear informes de, valga la redundancia, de tipo técnico, de tipo estadístico, y demás, ¿sí? Entonces, básicamente el objetivo es sacar la información de una manera amigable y pues con el objetivo por lo general de ser impreso posteriormente. Pasamos a las macros y las macros básicamente son instrucciones almacenadas, ¿sí? Son básicamente instrucciones almacenadas. Entonces, la macro es lo más cercano a lo que sería la programación, pero sin utilizar código. Entonces, básicamente, esto digamos que tiene una secuencia, así como lo tendría la programación en Visual Basic. Tiene una secuencia, un paso 1, ¿sí? Tendría un paso 1, tendría un paso 2, tendría un paso 3, tendría un paso 4, ¿sí? Es una secuencia de arriba hacia abajo. Entonces lo primero que nos muestra esta macro ¿qué es? Pues que lo que va a hacer es exportar con formato un documento. ¿Qué documento va a exportar con formato? Pues es un informe que nosotros tenemos en nuestro aplicativo. ¿Cómo se llama ese informe? Pues sí, vamos a exportar el informe que se llama plantilla oficio. ¿Y en qué formato lo vamos a exportar? Lo vamos a exportar en este formato tipo texto enriquecido en .rtf, que es un tipo de formato texto. Y pues ¿qué nos dice al final? Bueno, pues que cuando termine pues simplemente que cierre, cuando se ejecute esa macro, exporte este informe y que finalmente pues cierre la aplicación o cierre el formulario, ¿sí? Entonces básicamente es una serie, es una secuencia. Igual sucede cuando el programa en Visual Basic. Entonces primero hace una cosa, de arriba hacia abajo, luego hace otra, luego hace otra, luego hace otra, lleva una secuencia, siempre es una secuencia de arriba hacia abajo, ¿sí? Eso pues así, de esa misma manera funcionan las macros, pero sin necesidad de código, en este caso. Pasamos entonces finalmente ya a lo que sería el tema de los módulos, y los módulos pues no es ni más ni menos que ya sería la utilización de código Visual Basic, la utilización de un lenguaje de programación para hacer digamos de esas aplicaciones de Access, aplicaciones un poco más robustas y que hagan pues aquello que no podemos hacer utilizando simplemente lo que trae predefinido o utilizando los asistentes que ya trae Access. En este caso pues les traigo un ejemplo de lo que es un código que utilicé para generar para que una aplicación me contara simplemente pues los días hábiles, ¿sí? Necesitamos una aplicación que me cuente simplemente los días hábiles este creo que ya es un control de derechos de petición, y los derechos de petición pues en nuestro país se cuentan sobre días hábiles, ¿sí? días laborales. Y básicamente aquí lo que hace es que este código me permite contar los días hábiles, es decir, que resta los días que son o fines de semana o festivos. Básicamente eso es lo que hace este código. Y lo que les decía, pues también esto lleva una secuencia, ¿no? Primero, digamos, acá empieza a leer de arriba hacia abajo, ¿no? De arriba hacia abajo empieza a leer el código Access, de arriba hacia abajo. Y pues primero hace una cosa, luego hace la otra, luego en este caso pues mira la tabla de festividades. Bueno, primero
mira el total de los días que caen fines de semana, luego resta eso los días de festividades y luego hace una consulta aquí SQL. Eso lleva una especie de secuencia, ¿sí? Igual funciona con las macros, con la diferencia que la macro no requiere de código y pues eso nos va a ayudar sin duda a potencializar nuestras aplicaciones, que van a ser aplicaciones que no van a requerir código, o bueno, pues quizá metamos código, pero un código muy mínimo, porque el objetivo es generar aplicaciones que nos den soluciones a la gente del común, a los que no somos ingenieros de sistemas, a los que simplemente tenemos bases de datos, tenemos una necesidad de gestionar alguna información, pero no sabemos cómo hacerlo y pues lo queremos aprender a utilizar Access y queremos aprender a potencializar al máximo Access sin necesidad de código. Yo no soy ingeniero de sistemas, mi profesión es diferente, pero digamos que con el tiempo he aprendido algunas cosas y pues esas cosas espero transmitirlas y pues entre todos alimentemos este, este canal. Bueno, eso es todo. Entonces, antes de irme, sí quiero pues invitarlos a que ustedes se suscriban al canal, a que le den un like, a que comenten y pues el objetivo es que de aquí en adelante pues empezamos ya a hacer cosas más prácticas que nos permitan crear aplicaciones. De pronto si tengo por ahí algunas aplicaciones las voy a compartir y bueno, ahí con el tiempo vamos haciendo crecer esta comunidad y vamos ayudándonos de manera mutua. Bueno, eso es todo, que tengan un buen resto de día, tarde, noche, depende de la hora en que estén viendo este video y gracias por ver el video. Hasta pronto.